El funeral del millonario, una despedida de lujo y secretos. El velorio fue preparado con todos los lujos posibles. Al fin y al cabo, era un evento que reflejaba la vida de ostentación y poder del fallecido millonario. Amigos, familiares y conocidos asistieron con atuendos de luto impecables, cada uno cargando su propio cóctel de tristeza, curiosidad y especulación. El ambiente, decorado con flores caras y música sombría, era un reflejo de la riqueza del hombre que todos creían que se había ido para siempre. Pero detrás de las lágrimas y los discursos conmovedores, había un clima de tensión. No todos estaban allí solo para despedirse. Había secretos flotando en el aire, y para algunos de los presentes, la muerte del millonario significaba mucho más que un simple final, era una oportunidad o, tal vez, una liberación. Mientras la ceremonia avanzaba, nadie imaginaba que el fallecido estaba a punto de convertir ese día en algo inolvidable. Cuando todo parecía terminado, el cuerpo del millonario yacía en el ataúd, con una apariencia serena que contrastaba con las complejidades de su vida. Para todos los presentes, aquello representaba el cierre de un capítulo, un adiós definitivo. La esposa, en particular, mantuvo una postura firme, aparentando un luto casi perfecto. Se escuchaban sollozos lejanos, pero el ambiente era solemne y de respeto. Con el paso de los minutos, la ceremonia se acercaba a su fin. Había un aire de aceptación entre los presentes. Todo parecía haber terminado, o eso creían todos. Sin embargo, en el silencio del ataúd, algo diferente sucedía. El millonario, cuya muerte había sido dada por cierta, comenzaba a recuperar la consciencia. Primero, un leve temblor. Luego, un parpadeo. Nadie imaginaba que, allí dentro, una historia completamente nueva estaba a punto de comenzar. El momento inesperado, el millonario despierta. En medio del oscuro silencio del ataúd, él despertó. La confusión llenó su mente mientras intentaba comprender dónde estaba. El olor de las flores, la oscuridad y la sensación de asfixia lo golpearon con fuerza. Trató de mover los dedos, pero el espacio era demasiado reducido. Cuando se dio cuenta de que estaba en un ataúd, el pánico se apoderó de él. Estaba vivo, pero enterrado en un funeral que ya había comenzado. Cada segundo era una eternidad. Forzó la respiración y trató de controlar el miedo. Necesitaba pensar con claridad. Oía murmullos a lo lejos, pero las palabras eran indistintas. El sonido de voces familiares hizo que su corazón latiera con fuerza. Algo estaba terriblemente mal y necesitaba encontrar una forma de salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Su primer instinto fue golpear, pero sabía que necesitaría algo más para ser escuchado. Lo que escuchó primero, el susurro que lo cambió todo. En el silencio del ataúd, las voces del exterior comenzaron a ser más claras. Con los oídos atentos, se esforzó por captar cada palabra. Fue entonces cuando escuchó algo que lo dejó paralizado. Era la voz de su esposa, hablando en un tono bajo e íntimo con otra persona. Eso ya era inesperado, pero el impacto vino con las palabras siguientes. El amante de ella estaba allí, junto al ataúd. El millonario sintió una oleada de emociones. Ira, incredulidad, dolor. Su corazón se aceleró y tuvo que contener el desespero. No era solo la presencia del amante lo que lo sorprendía, sino el contenido de la conversación. Los dos hablaban de planes, de los beneficios que la muerte de él les traería e incluso de un futuro juntos. Nunca se había sentido tan traicionado en toda su vida. Lo que comenzó como un despertar extraño se transformaba en una pesadilla real. La conversación reveladora, esposa y amante. La conversación entre la esposa y el amante continuaba, cada palabra una daga para el millonario que escuchaba todo. Ella, que hacía poco se mostraba como una viuda desconsolada, ahora hablaba con frialdad. Todo está saliendo como planeamos, dijo ella, con una sonrisa que él no podía ver, pero que sentía en cada sílaba. El amante, con un tono de satisfacción, respondió que, con la fortuna asegurada, podrían seguir con sus planes sin miedo. Era más de lo que podía soportar. Cada frase revelaba un nivel de traición que iba más allá de lo imaginable. La muerte de él, al parecer, no había sido un simple accidente, sino parte de un plan cuidadosamente orquestado. El millonario luchó contra el impulso de gritar, sabiendo que debía ser estratégico. Si revelaba su presencia de forma errónea, todo podría perderse. Necesitaría calma para lidiar con el shock y revertir la situación.
El shock y el dolor de la traición. Escuchar a la esposa que tanto amaba conspirar con otro hombre fue un golpe devastador. El millonario sentía como si cada palabra de ella fuera una puñalada en su corazón. No era solo la traición amorosa, sino el cálculo frío detrás de sus acciones, la forma en que parecía haber planeado todo con una frialdad que él nunca había imaginado. En medio de la asfixia del ataúd, fue presa de una mezcla de ira e incredulidad. La desesperación era casi insoportable. Recordó los momentos que habían compartido juntos, buscando señales que hubiera ignorado. Cada recuerdo ahora parecía teñido por la sombra de la traición. Mientras escuchaba los detalles sórdidos de los planes que habían hecho para eliminarlo y disfrutar de su fortuna, una nueva determinación lo invadió. No era solo el deseo de escapar, sino la necesidad de justicia. Intentando no ser descubierto, el desespero de permanecer muerto. La parte más difícil no era solo escuchar la traición, sino mantenerse en silencio absoluto. El instinto de gritar, de confrontar, era fuerte, pero él sabía que revelar su presencia sin un plan sería peligroso. Cualquier movimiento en falso podría acabar con cualquier oportunidad de cambiar el rumbo de la situación. Necesitó reunir toda su fuerza de voluntad para contener la respiración, resistir el pánico y pensar estratégicamente. Dentro del ataúd, sentía cada latido de su corazón como un tambor. La lucha interna para no ser descubierto lo llevó al límite. Escuchaba la conversación continuar, las risas contenidas y las palabras que revelaban cómo se habían aprovechado de cada una de sus debilidades. Saber que ellos se creían a salvo lo hacía todo aún más difícil de soportar. El desespero de permanecer muerto no era solo físico, sino también emocional. Necesitaba recomponerse y pensar en una forma de salir sin ser visto. El momento adecuado para actuar era crucial, y cualquier paso en falso podría significar el final. Los planes de los amantes, el verdadero objetivo. La conversación entre la esposa y el amante continuó revelando sus verdaderas intenciones. No solo buscaban el dinero, querían el control absoluto sobre los negocios, la mansión, y todo lo que el millonario había construido. Con él, funeral concluido, el camino quedaría libre para que llevaran a cabo sus planes. Nadie sospechará nada, dijo la esposa, con una confianza que enojaba al hombre dentro del ataúd. Escuchar los detalles de lo que habían planeado dejó claro que todo había sido calculado meticulosamente. No fue un simple crimen de oportunidad, sino una conspiración bien orquestada, que involucraba manipulación de documentos, desvío de bienes y la eliminación de cualquier rastro que pudiera incriminarlos. El millonario comprendió que, para ellos, él era un obstáculo que necesitaba ser eliminado. Mientras procesaba todo, entendió que necesitaba reunir fuerzas no solo para sobrevivir, sino para desmantelar aquel plan diabólico. Si había una posibilidad de escapar, haría todo lo posible para exponer la verdad y ver a los responsables pagar por lo que habían hecho. La traición de ellos sería el combustible para su venganza. La lucha para salir del ataúd. El tiempo parecía un enemigo cruel, pero el millonario sabía que debía actuar rápido. Respirando con dificultad, comenzó a buscar cualquier punto de debilidad en el ataúd. Sus manos temblaban, los músculos dolían, pero él sabía que no podía rendirse. Cada segundo que pasaba era una oportunidad menos para escapar, y cada momento que permanecía atrapado aumentaba el riesgo de ser enterrado para siempre. Empujó con todas las fuerzas que tenía, usando los codos, las piernas, e incluso la cabeza para intentar crear una apertura. El ataúd resistía, pero él se negaba a aceptar la derrota. Necesitaba mantenerse enfocado, recordar por qué estaba luchando. El pensamiento de su esposa y del amante disfrutando de su muerte le daba fuerzas para continuar. Finalmente, un crujido. La madera cedió un poco y él percibió que había una posibilidad de escapar. Era todo o nada. Con un último esfuerzo, empujó con más fuerza de la que jamás había imaginado. El ataúd comenzó a abrirse y la luz del día iluminó su rostro. Estaba a punto de enfrentarse a un mundo que lo creía muerto, y a los traidores que lo querían enterrado para siempre. ¿Cómo logró salir? Un reencuentro inesperado. Con una fuerza que parecía imposible para alguien que había estado tan cerca de la muerte, el millonario logró abrir el ataúd. La luz, que parecía un símbolo de renacimiento, lo cejeó con acento agudo momentáneamente. Poco a poco, se acostumbró a la claridad y vio los rostros de los presentes volverse hacia él.
La expresión de shock, miedo e incredulidad era evidente en todos. Lo que debería ser un funeral se transformaba en una escena de película. La esposa y el amante, que estaban uno junto al otro, quedaron inmóviles. Sus rostros, que minutos antes llevaban sonrisas de satisfacción, ahora expresaban puro terror. Nunca imaginaron que el muerto pudiera levantarse y caminar hacia ellos. Los ojos del millonario, antes llenos de dolor, ahora brillaban con la promesa de justicia. El reencuentro fue todo menos pacífico. El silencio inicial se rompió en gritos, personas corriendo e intentos desesperados de comprender lo que sucedía. Pero para el millonario, el objetivo era claro: enfrentar la traición y, sobre todo, asegurarse de que la verdad saliera a la luz. No solo había escapado de la muerte, estaba listo para enfrentar a sus verdugos y reescribir el desenlace de esa historia. La reacción de los presentes: pánico en el funeral. El regreso del muerto causó un alboroto imposible de contener. Las personas gritaron, algunos cayeron de rodillas y otros huyeron del lugar en un estado de pánico absoluto. Lo que antes era un funeral solemne se convirtió en una escena caótica, con rostros perplejos y miradas fijas en el hombre que todos creían que había partido. Nadie podía comprender cómo eso era posible. Parecía una visión sacada de una pesadilla o de un milagro. En medio de la confusión, hubo quienes intentaron ayudar al millonario, aún atónito y débil por la experiencia traumática. Muchos, sin embargo, se mantenían a distancia, presos del miedo y la incredulidad. La situación era demasiado surrealista para ser digerida de manera sencilla. Las miradas de miedo se mezclaban con las de curiosidad. Todos querían saber cómo alguien podía volver de su propio funeral. El millonario, jadeante y decidido, levantó la mano para pedir silencio. Necesitaba hablar, necesitaba exponer todo lo que había escuchado y sufrido. Pero antes de que pudiera abrir la boca, sus ojos se encontraron con los de su esposa y el amante. El enfrentamiento estaba a punto de suceder, y el silencio que se instaló en el ambiente solo hizo aumentar la tensión. Todos sabían que algo grande estaba por ser revelado. Confronto con la esposa, revelaciones explosivas. Encarar a la esposa después de todo lo que escuchó fue una experiencia abrumadora. Sus ojos, antes llenos de lágrimas falsas, ahora mostraban puro pavor. El millonario, todavía luchando por mantener la calma, se acercó lentamente, con cada paso resonando como un preludio de justicia. Escuché todo, dijo con una voz firme, pero cargada de dolor. La tensión era palpable, y los presentes observaban en absoluto silencio. La esposa intentó defenderse, alegando confusión y apelando al papel de víctima, pero la mirada del millonario no se desvió. Él detalló todo lo que había escuchado dentro del ataúd, las palabras frías, los planes, el deseo de deshacerse de él. El amante intentó intervenir, pero fue rápidamente silenciado con una mirada que transmitía ira contenida. Allí, delante de todos, la máscara de la esposa caía, revelando la traición en su forma más cruel. El enfrentamiento no era solo entre marido y esposa, era la exposición de una farsa, el momento en que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. Sus palabras eran como cuchillas, y cada revelación traía más asombro a los presentes. No había vuelta atrás. Desde ese momento, todo cambiaría para siempre. La verdad detrás del funeral. El millonario, aún en estado de shock, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas delante de todos. Las evidencias apuntaban a un esquema mucho más elaborado de lo que había imaginado. La falsa muerte no había sido solo un golpe de suerte para la esposa y el amante, sino parte de un plan orquestado para deshacerse de él y heredar su fortuna. Documentos falsificados, sobornos y una escenificación cuidadosamente preparada formaban parte de la trama. Los presentes quedaron boquiabiertos al escuchar los detalles. Muchos se preguntaban cómo alguien podría ser capaz de tanta crueldad. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más en el muro que los separaba de la verdad completa. La traición iba más allá del amor, era un intento deliberado de borrar su existencia. La revelación de la verdad provocó una mezcla de repulsión e indignación entre los presentes. La imagen de la esposa dedicada se desmoronaba por completo, y el amante, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se convirtió en el símbolo de todo lo que había salido mal. Ese funeral no era el final,
era el comienzo de una venganza que el millonario nunca olvidaría. El millonario que engañó a la muerte. El mundo parecía haberse puesto patas arriba. Mientras todos aún asimilaban lo que había sucedido, el millonario se dio cuenta de algo. Había engañado a la muerte y había vencido. No solo sobrevivió a una conspiración, sino que también tuvo la oportunidad de resurgir. El funeral, que debería haber sido su final, se convirtió en un hito de renacimiento y justicia. Con los ojos firmes y llenos de determinación, declaró que no se rendiría. Todos los que participaron en la trama pagarían, de una forma u otra. Pero, más que una promesa de venganza, era una declaración de fortaleza. Él no era una víctima. Ese hombre, que había despertado en su propio funeral, ahora estaba más vivo que nunca y listo para luchar. Los presentes sintieron el peso de sus palabras. Era la última vez que lo verían como alguien que podría ser engañado o manipulado. La fuerza que transmitía demostraba que, incluso tras la mayor de las traiciones, la venganza y la búsqueda de justicia podían ser más poderosas que cualquier conspiración. Recomenzando, un nuevo capítulo de venganza y justicia. La vida del millonario jamás sería la misma. Sabía que tenía que recomenzar, pero no permitiría que los responsables quedaran impunes. La primera etapa sería exponer la verdad al mundo, mostrar la crueldad que enfrentó y cómo sobrevivió a lo imposible. Las pruebas estaban a su favor, y haría todo lo posible para asegurarse de que prevaleciera la justicia. La esposa y el amante serían solo el principio. Había más involucrados, cómplices que ayudaron a planear el funeral, y que ahora necesitaban ser desenmascarados. La jornada sería larga y llena de desafíos, pero el millonario ya no temía a nada. Había enfrentado la muerte cara a cara y había salido victorioso. Cada paso que daba era una declaración de fuerza. El recomienzo no era solo sobre reconstruir su vida, sino sobre demostrar que nadie, ni siquiera aquellos en quienes confiaba, podrían derribarlo. La venganza era dulce, pero la justicia era lo que realmente lo movía. Estaba listo para un nuevo capítulo, y el mundo tenía que estar preparado para ello.